miércoles 5 de noviembre del 2025 y estamos aquí transmitiendo desde tu casa, el Nuevo Pacto de México. Quiero darte las gracias por acompañarnos. Aquellos que están en redes sociales, pues bienvenidos. Sabes, amado hermano, muchos de nosotros hemos tenido días de gloria en nuestras vidas pasadas. Tal vez tuvimos buenos momentos, tal vez tuvimos días en los cuales podemos jactarnos de que nos fue bien, ¿verdad? Sin embargo, como hijos de Dios que somos ahora en Cristo, yo cuando leo la palabra de Dios y veo un versículo en Ageo, en el profeta menor Ageo 2:9, me viene a la mente, ¿no? El versículo de la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se me vino a la mente esta palabra, ¿no? Para el mensaje de hoy? El día de ayer estuvimos por ahí conviviendo, ¿no? Con algunas personas, tuvimos a bien visitar a algunas personas y estuvimos platicando con algunos, ¿verdad? Y de repente podía darme yo cuenta, ¿no? Cómo existe todavía gente, ¿no? Que de cierta manera te siguen viendo, ¿no? Te siguen viendo como la vieja persona que eras, ¿no? Y el concepto que tienen de uno o de ti o de mí es precisamente ese, ¿no? Esas personas, luego de repente pudiera decirse, ¿no? Que se niegan a creer en Jesús realmente, porque cuando te sacan cosas de tu pasado, pues es obvio y es evidente que no realmente no han conocido a Cristo, ¿no? Son 17 años ya de los que Dios ha cambiado mi vida y yo creo que no es posible que la gente todavía te tenga en un concepto, máxime cuando has dado un testimonio de lo que es el amor de Jesús, ¿verdad? Y a veces se basan en dichos o en cosas que suceden en el pasado, que luego de repente ni siquiera tienen conocimiento o base o sustento de lo que están hablando y creen lo que dicen, lo que escuchan o lo que no tienen claro, pero lo tienen como una verdad, siendo una mentira, ¿verdad? Y cuando yo veía esta palabra y yo veo que la gloria de este último templo será mayor que el primero, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque créeme, no estuve tranquilo, estuve triste, más que enojado, triste, ¿no? Porque ¿cómo es posible que la gente, aún viendo los milagros que hace Dios, dude, ¿verdad? Del amor y la capacidad que tiene Dios para cambiar a la gente? Amén. Máxime cuando viene, pues también, más cuando viene de la familia o de gente muy cercana, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Digo, ¿de qué puede jactarse alguien? ¿De qué puede jactarse alguien si está fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué puede decir alguien que no vive conforme a la palabra de Dios que sea de edificación para otro? Pues es muy raro que suceda esto, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? Que alguien edifique cuando no tiene ni siquiera su altar o su vida o su templo edificado, ¿no? Cuando tienen su vida destruida, cuando tienen su vida aparentemente bien, pero no está bien, ¿sí? Y a veces pensamos que como el milagro no se ha vuelto real en nuestras vidas, pensamos que los demás son igual. Pero ayer hablaba con mi esposa y yo le decía, sabes, amor, estoy tan agradecido con Dios, tan agradecido con el Señor, porque a todas luces puedo darme cuenta que somos millonarios, mi amor. Somos millonarios porque tenemos lo que mucha gente quisiera tener con dinero y no lo tiene. Porque esto, lo que tenemos nosotros, no se compra con dinero. Esto solamente lo puede dar Dios, ¿verdad? Sí. Y sabes, amado hermano, mucha gente cree que con tener excesos, con tener lujos, con estar lleno de posesiones o de propiedades, tener títulos o reconocimientos. Y ojo, yo no digo que sea malo tener lo necesario, ¿verdad? No es pecado. Y si hay más, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que tengas todo y de todo, pero, ¿sabes? Yo creo que
lo que no podemos hacer es caer en actitudes soberbias o en actitudes de codicia que nos lleven a hacer lo que sea necesario hacer para tener. ¿Me explico? A tener o caer en una actitud maquiavélica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? El Señor habla de cómo afirmó a la tribu de Judá cuando estaba cautiva. Y este versículo, este pasaje de la palabra, yo me considero de esa tribu, de los cautivos, porque yo era cautivo de toda cautividad del enemigo. Pero luego el Señor Jesús vino y rompió las cadenas, pudrió los yugos, cambió mi vida y con su preciosa sangre pagó a precio de sangre por mi vida y por la vida de mi casa, al grado de que yo tomé como promesa la palabra de Dios cuando dice en Josué 1:9 que me esfuerce, que sea valiente, que sí, y luego al final en Josué también habla de que yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Y esto me trajo a mi mente que cuando yo tuve días de gloria, sí, en el pasado, no terminaron bien, fueron días de gloria entre comillas, porque muchos de aquí tuvimos muchas cosas buenas, entre comillas, pero ¿cómo acabamos? Solos, vacíos, huecos, casi muertos, ¿verdad? Y sabes, amado hermano, cuando el profeta Ageo habla de cómo Dios le usó para decirnos, edifica tu templo, es lo que tienes que hacer, edifica tu templo. Eso es lo que quería el profeta decirle al pueblo, edifica tu templo, no tu casa artesonada. Sí, muchas de las veces nos enfocamos más en las cosas de afuera que en lo de adentro. En lo que se ve, no en lo que no se ve. Y yo puedo darme cuenta, ¿no? Cómo el pueblo cobró ánimo cuando llega Zorobabel, cuando llegan y le dice Dios, ¿verdad? Fíjate, era el año 24, el mes sexto, el segundo año del reinado del rey Darío. Y yo veía, ¿verdad? Ahí cómo el Señor habla de que tener cautiva al pueblo y cómo Zorobabel llegó y le dio aliento al pueblo, cobró ánimo, y el pueblo de toda la tierra les dijo él, trabajen. ¿Cuánto tiempo tengo diciéndoles a ustedes? Trabajen por su bienestar espiritual, hagan riquezas en los cielos, se los digo y se los digo cada domingo. Cada domingo es el mensaje que se da en esta iglesia, hacer tesoros en el cielo, no en esta tierra. Amén. Y sabes, amado hermano, cuando el profeta nos exhorta y nos dice, edifica tu templo, no tu casa artesonada, el templo que está desierto. ¿Cuántos llegamos con nuestra casa desierta, vacía? Un templo todo hecho ruinas, un altar arruinado, hermano. Sí, en tus disquedías de gloria buscamos mucho y hallamos poco. ¿Por qué? Porque cuando su casa o su templo, que es está desierto y cada uno de nosotros corremos a nuestra casa, que es nuestra vanidad, a la casa artesonada, ¿sí? Se detiene la bendición de Dios y detiene la lluvia temprana, la lluvia tardía, detiene al Espíritu Santo de nosotros, que es el que reprende al devorador de nuestras vidas, y nos volvemos presa del devorador, y hace de nosotros lo que Él quiere, hace de nuestra familia lo que Él quiere, hace de nuestras finanzas lo que Él quiere, hace de nuestra salud lo que Él quiere, hace de nuestro matrimonio lo que Él quiere. Todo esto a raíz de que nosotros olvidamos cuidar el templo y nos dedicamos más a cuidar la casa artesonada, que es la vanidad de las vanidades. Te enfocas más en tener y tener y tener que en buscar a Dios. Qué triste, pero cierto. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a la sequedad y sobre nuestros montes. Y sabes, con esos montes y valles secos después se volvieron una aflicción a nuestras vidas porque estuvimos apartados de Él. Sabes, cada cierto tiempo también es evidente que yo creo que ya llegó el tiempo de que la gloria postrera sea mayor que la primera. Yo creo que ya llegó el tiempo de que nosotros podamos darnos cuenta de que podemos disfrutar, ¿no? Disfrutar de la vida buena que el Dios nos promete. Y cada cierto tiempo Dios manifiesta su gloria en diferentes lugares de la tierra.
y continuamente en las iglesias están recibiendo una palabra de promesa. Muchos son los pastores y los líderes que hablan de que Dios hará algo. ¿Sí o no? Dios va a hacer algo. Es más, no solo va a hacer, ya se hizo. Y hay expectativas de fe en muchas de las personas que nosotros conocemos y hay rumores de avivamientos. Así que estamos seguros de que Dios va a hacer algo extraordinario. Pero como siempre ha ocurrido en la historia, cada evento extraordinario de Dios fue antecedido o fue precedido por cambios y acciones. Queremos los milagros, pero no queremos arrepentimiento. Queremos la prosperidad y la bendición de Dios, pero no queremos morir a la carne. Y mucha gente piensa que porque tienen todo y no les falta nada, están bien con Dios. Pero sabes que el enemigo también puede bendecir para que tú sientas y pienses y creas que estás bien con Dios. Es un engaño del diablo. Amén. Y qué importante es que nosotros entendamos que en cada historia, en cada hecho ocurrido de la historia, cada evento extraordinario, siempre le anteceden cambios, le anteceden acciones. Cuando Elías tomó la batuta y levantó el altar y restauró el altar y mató a los Baales, tuvo que tomar la acción para que el pueblo de Israel se volviera de nuevo a Jehová, un pueblo idólatra, un pueblo venido de más a menos, en la ruina espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque seguían a los Baales con unos reyes perversos como Acab y Jezabel. ¿Y qué sucede, hermano? Tuvo que venir Elías, y hacer la restauración del altar. Luego, cuando estuvo cautivo el pueblo por Babilonia, tuvo que venir Zorobabel y las personas que tuvieron que hacer lo propio para que vinieran los milagros y los cambios a la vida del pueblo, ¿verdad? ¿Sabes? El problema es que Dios puede traer a todos los avivamientos que quieras, pero los creyentes debemos primeramente provocar que lleguen. ¿Cuántos quieren un avivamiento en su vida? ¿Y cómo vas a tener un avivamiento en tu vida si no lo provocas? Dios tiene el vino nuevo que nosotros queremos, pero nosotros también tenemos que tener listos los odres nuevos, porque no puede vertir vino nuevo en odres viejos. Aquí, Señor, aquí, lléname, pero sigues teniendo vicios ocultos, sigues teniendo pecados ocultos. Eso es ser un odre viejo. ¿Cuántas gentes no conoces que dicen que Dios, y hablan de Dios sin Dios? También endemoniados, y cuando te ven, lo único que hacen es atacarte. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes les afecta, les incomoda. Les incomoda el hecho de que saben que realmente Dios está en ti. Y se manifiestan, ¿verdad? Pero no dejan de ser odres viejos y jamás va a vertir el Espíritu Santo vino nuevo en un odre viejo, hermano. Amén. Así que podremos tener promesas de Dios, pero ¿qué estamos haciendo para recibirlas? ¿Qué estás haciendo tú para recibir esa promesa? Voy a la iglesia, sí, pues puedes venir 10 años, pero si no te arrepientes no sirve de nada. Puedes conocer a Dios según tus conocimientos y tu propia prudencia. ¿Cuántas veces no vemos gente que se siente santa según su propia prudencia? Se siente salva según su propia prudencia. Y así como hablan de Dios, se echan un cucaracho. Especialistas en hacer que otros caigan, porque a eso se dedican. Los usa el diablo con poder. Amén. ¿Y sabes qué? Cada hombre, cada mujer que recibió la promesa de Dios tiene que realizar tareas claves para que se cumplan en su vida las promesas del Padre. Y una de esas promesas que me encanta es que la gloria postrera será mayor que la primera. Si tuviste días de gloria cuando estuviste en tus días de desierto, imagínate cómo serán los días ahora de gloria que estás en él. Imagínate lo que viene a tu vida. Ahora que ya no haces lo que hacías. Mira, me pongo chinito nomás de imaginarme las cosas y los prodigios y los milagros que hará Dios en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu simiente, en tu economía. Porque el Señor no miente, Él es inmutable y lo que Él dice lo cumple. Y si Él dice que Él te va a prosperar en medida que tú busques su reino y su rostro, lo va a hacer. Y lo va a prosperar como lo prospera Dios, no como prospera el mundo.
Porque la gente de aquí del mundo piensa que ser próspero es tener carro nuevo, casa nueva y traer las mejores prendas. No, eso es parte de lo que Dios hace, porque Dios también trajo en el desierto a los israelitas y sus ropas no se envejecieron ni se polillaron, porque los cuidaba. Pero la prosperidad que da Dios es diferente. La bendición de Dios enriquece, no añade tristeza. Yo conozco muchas gentes que tienen todo, pero quisieran, por ejemplo, tal vez un nieto y no lo tienen. Conozco gente que tienen todo, quisieran tal vez salud y no lo tienen. Que tienen todo y quisieran tal vez unos hijos normales y no los tienen. Amén. Y eso les pudre el hígado, hermano. Porque teniéndolo todo, no tienen lo que verdaderamente quisieran tener. Amén. ¿Sabes? Qué importante es que la promesa de Dios para este día es que tu casa será llena de la gloria de Dios y que va a ser mayor esa gloria que la que tú tenías antes. Yo creo que tenemos que encontrar nada más la manera de buscar las acciones que tenemos que cambiar. Primero tenemos que dejar a un lado la indiferencia. Número 1. Tengo que dejar de ser indiferente a las necesidades del Padre para mi vida. No puedo hacer de lado lo que Dios me pide que haga para que yo pueda ver su gloria manifiesta. ¿Cómo es posible que le pida al Señor que me ayude cuando yo no me acuerdo del Señor en todo el día? Él es Dios, no es un genio de la lámpara. Puede hacer lo que Él quiera, sí lo puede hacer. Pero Él, a la verdad, tiene reglas. Y una de esas reglas es que no seas indiferente al amor que te tiene y al sacrificio que hizo su Hijo en la cruz. Cuando Él dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿qué dice? A la verdad, esos ya están condenados. Muchos quieren la gloria de Dios, pero no quieren al Hijo. Es increíble, ¿no? Cuando yo veo a Ageo 1:2, dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa. Si yo quiero ver la gloria de Dios manifestándose extraordinariamente en mi vida, debo de demostrar que realmente me importa que Dios mire mi vida cambiada y more en mí, y more en mi casa. Ya no tener las cumbias colombianas que ponías, ahora poner unas alabanzas, unas adoraciones, o si quieres colombiana, pero cristiana, hombre. Sí, o sea, hacer cambios en tu vida, hacer cambios para que tu templo sea restaurado y sea levantado, hermano. Yo tengo que demostrar que me importa lo que a Dios le importa. ¿Cuándo te ganas el amor de una mujer? ¿Cuándo te ganas el amor de un hombre, mujer? Cuando demuestras que te importa lo que a Él importa. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú le demuestras a Dios que te importa lo que a Él importa, entonces es que te ganas el amor de Dios. ¿Sabes qué importante es cuando yo veía a Israel que no estaba realmente preocupado por la restauración del templo? El pueblo de Dios había sido invadido por Babilonia durante el tiempo de Daniel, y en aquel tiempo el templo fue destruido y habían pasado muchos años sin templo hasta que llegó el tiempo del profeta Ageo. Pero el pueblo decía que no había llegado el tiempo para construir la casa de Dios, pero tenían sus casas extraordinariamente bien todos. Todos tenían unas casonas bien bonitas, pero no había templo para adorar a Dios. Ay, tú tienes todo y te preocupas por todo lo tuyo, pero tu altar y tu templo, ¿cómo anda? Amén. ¿Cómo anda tu templo? Si hay templo para adorar a Dios, porque el templo eres tú. Tu cuerpo es el templo del Señor. Tu cuerpo es el templo del Señor. Y sabes, amado hermano, no sé si te has dado cuenta que las personas usan expresiones del tiempo de Dios cuando les conviene. Al tiempo de Dios, yo estoy en el proceso. Tienes 10 años, hermana, y no has dejado de hacer lo que te gusta. Amén. Usan esas expresiones cuando les conviene. Si es algo para Dios, dicen que a ver si hay tiempo, a ver si Dios quiere. No era de Dios todavía. Pero si es algo para ti o para tu conveniencia, ¿qué dicen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. ¿No? Ahí sí es el tiempo de Dios porque ya lo necesito. ¿No? ¿Se fijan cómo jugamos con la palabra y cómo lo usamos a nuestra conveniencia, hermanos?
Claro que nunca dijeron que no reedificarían el templo, sino que no era el tiempo. Muchos dicen, sí, sí voy a cambiar, sí, sí me voy a repetir. Pero en el tiempo que Dios lo decida. No, la decisión la tomas tú, no seas hipócrita. Ya es el tiempo. El tiempo ha llegado de que te arrepientas. ¿Cuántos cristianos no hay de labios, pero de corazón no son cristianos? Y se sabe en la Biblia al revés y al derecho. ¿Para qué la usan? Para atacar al que verdaderamente quiere vivir la vida como en Cristo. Amén. ¿Por qué viven ustedes? Decía en el 1:4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? La justificación de ellos fue que no era el tiempo, pero entonces Dios le dice que para edificar sus propias casas sí había tiempo. Eso es lo que te quiero, es lo que decimos ahorita. Declaro, confirmo, acto y desato y bueno, tantos decretos que se sueltan, ¿verdad? Porque ya es el tiempo. ¿De qué? De lo mío. ¿Y lo de Dios? ¿Para cuándo? Se habían dedicado a trabajar para sus propios hogares, se habían preocupado por ellos mismos. No está mal trabajar para nosotros. El problema es que se habían olvidado de Dios. ¿Cuántas veces no le pides un trabajo al Señor y te lo da? Y luego ya no vienes a la iglesia porque estás muy ocupado con el trabajo que te dio Dios. Es ilógico, pero sí pasa. ¿Sabes? Dios dice que su casa estaba en ruinas. Esto nos da un panorama de que las condiciones en las que se encontraba el templo, pero el pueblo no se había sensibilizado para levantarlo. Por eso Esdras 3:7 nos dice que es muy probable que sus propias casas se hayan reedificado con la madera que se había encargado para el templo. ¡La sangre de Cristo! ¿Cuántas veces les he dicho que lo que es de Dios es de Dios? ¿Te imaginas? ¿Sabes qué? Se oyen padre estas bocinas. Me las voy a llevar a mi casa para poner ahí unas cumbias. Para cuando vaya la familia a la carne asada, poner ahí música. Lo que es de Dios es de Dios. Amén. Y dice ahí que le dieron dinero a los, dice, es Esdras 3:7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, así mismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros para que trajesen madera del cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. ¿Y qué si te dijera que es muy probable que las propias casas que tenían muy bonitas y llenas de madera de cedro, estaban bonitas porque el cedro que tenían era el del templo? Santo. ¿Cuánta gente no hace eso? Que te manda Dios una bendición que es para tu templo y lo usas para tus intereses personales. Ahí es donde. Número 2, aparte de quitar la indiferencia de tu vida y de tu corazón para con Dios, es que tienes que invertir en la obra de Dios. Por eso no querían hacerlo. ¿Cuánta gente no hay que ama a Dios, pero a la hora de sembrar, se sordean? ¿No? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que si su economía no estaba prosperando, cómo iban a poder hacer eso? Yo creo que tenían problemas de inflación, ¿verdad? Pues no, en esos tiempos no se manejaba eso. Ay, pero ¿cómo van a invertir en la construcción de un templo si a ellos mismos no les alcanza? ¿Cuánta gente no les llega el dinero y dice, no voy a dar mi diezmo ni me voy a dar mi ofrenda porque no me alcanza? Pues no te alcanza porque robamos a Dios, porque no le ofrendas al Señor. Ya no te digo diezmo, ya ofrendas si quieres. Ahora, la palabra de Dios dice en Corintios que cada quien dé conforme dispuso en su corazón, con alegría y no con tristeza, y que prosperará según, ¿verdad? Porque como dice, el que siembra mucho, cosechará mucho, y el que siembra poco, pues escasamente segará. Tenían un problema estas personas. En Ageo 1:5-6 dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando, dice. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros.
El profeta nos describe la crisis económica, las cosas no estaban dando los resultados esperados y estaban cosechando poco de la mucha siembra y estaban comiendo pero tenían hambre, bebían pero tenían sed, se abrigaban pero tenían frío. ¿Qué estaba pasando? Yo creo que todos hemos vivido temporadas como estas, ¿no? Donde con la misma cantidad de otros años no encuentras satisfacción, las cosas no están rindiendo como deberían y aparte tu salario se les va como agua entre las manos. ¿Por qué sucede esto? ¿Era acaso un problema del mal gobierno de aquel entonces? No. Dios aclara que esa insuficiencia económica la provocaba el mismo Dios. Y lo dice en Ageo 1, 9 y 10. Dice, esperan cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron, 9 y 10, hijo. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice. ¿Quién la hizo desaparecer? ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Porque sigues teniendo tu templo en ruinas. Cuando te santifiques y restaures tu templo y tu altar, entonces verás la gloria de Dios manifiesta. Hace 2 semanas estábamos preocupados por unos gastos que teníamos que cubrir y en 2 semanas el Señor nos ha dado salida y no hubo necesidad de pedir nada ni en nada. O sea, y no, eso sí le dijimos a los acreedores, ¿verdad? Hey, nomás no se enoje porque lo saco de la botella. ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Por qué? Porque la casa que nos confía el Señor la tenemos en ruinas. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir lo de afuera, vanidosos. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce las cosechas que tienen que hacer. Yo puedo ver la gloria manifiesta de Dios en nuestras vidas y cada cosa que hacemos. Ahorita estábamos en la 3 y me meto, yo me desafano tantito de mi escudero y me sordeo y luego empiezo a caminar y empiezo a orar, a reprender. Y luego ya cuando, yo creo que el escudero se acuerda que traía a su líder y va, ¿qué pa? No, aquí estoy platicando con papá, hijo, pidiéndole a Dios dirección, que me diga qué sigue, que sea Él el que haga las cosas. No quiero equivocarme porque ya me he equivocado mucho. Una de las cosas que me referían precisamente en la plática de ayer donde me lastimaron mi corazón, era eso, los errores que cometí en el pasado como pastor. Pero yo no digo que fueron errores porque si bien es cierto, se usó ese dinero que se adquirió con la venta de ese terreno, fue para construir otra iglesia. En ningún momento me robé ni un peso. No me robé ni un peso y Dios está de testigo. Pongo a Dios como testigo que el ladrón nunca ha sido. Y que el Señor Jesús me envíe un rayo. Bueno, desde que estoy arrepentido, ¿verdad? ¿Quién que no estuvo arrepentido no se robó algo? Pues yo creo que todos, ¿no? Pero ya arrepentido, nunca mente. Y yo decía, Señor, ayúdame a hacer las cosas bien porque es muy fácil que se fijen en lo que hago mal. Y tristemente me decía mi hija, triste porque pues lo malo es que está la familia y mi hija y mi esposa estaban tristes de escuchar lo que le dicen a su padre, ¿no? O a su esposo. ¿Sí? Y me decía triste, ¿por qué? ¿Por qué te preocupa tanto lo que piensen esas personas? Le digo, no, pues es que no deja uno de ser humano, ¿no? Y la verdad duele, y más cuando viene de la familia, ¿no? Entonces, pero es precisamente esa familia en la que, como Cristo, ¿no? La que, y los demás ven la gloria de Dios y ven a Dios en uno, y la misma familia que te desprecia, que te desecha, es la que se pierde de los milagros. Y viven de pura misericordia, andan viviendo ahí de la pura misericordia porque no se arriman al fuego. Esa es la realidad. Amén. Y sabes, primero nos enseña que ese rendimiento económico depende de Dios. El Señor les dice que las cosechas no fueron abundantes y que lo poco que se cosecha lo hace desaparecer como un soplo. Segundo, nos enseña que la causa de esta crisis es la indiferencia hacia su templo, y el Señor les dice que por causa de nosotros mismos es cuando tratamos de buscar culpables de nuestras crisis, de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Dime, ¿realmente hay problemas en la obra, mi amor? ¿Hay problemas, hijo? No los hay. No los hay. Los normales que son los del día a día de la obra. Pero realmente problemados no estamos.
Estamos bendecidos, estamos bien, vamos a paso lento pero seguro. Estamos cumpliendo metas, estamos cumpliendo anhelos. Y le damos gracias a Dios porque nos ayuda, ¿verdad? Y sabes, amado hermano, qué importante es que el Señor nos dice que para que todo lo que te afecta se revierta, tenemos que comenzar a poner manos a la obra. Es interesante ver que Dios es la fuente de la bendición de nuestras vidas. Mientras no le invertimos en el reino, entonces no va a suceder nada. Mucha gente le invierte a todo menos al reino. Amén. Y no va a suceder nada, pero cuando decidimos poner en manos a la obra, entonces Dios produce y aumenta nuestros bienes. Es por eso que cuando veo en Ageo 2:8, me gozo, y ahí sí, como muchos, ¿verdad?, lo digo contento. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y es cuando pienso en hacer lo que hizo el meme de la llamada, ¿verdad? Bueno, Jesús, ¿cómo estás, Jesús? Dios te bendice. Oye, Jesús, pues por ahí me enteré en la Biblia que tú eres el dueño del oro y la plata y que yo tengo tesoros en el cielo. ¿No habrá manera que me hagas una transferencia? Muchos así oramos, ¿verdad?, queriendo que nos transfieran, ¿verdad? ¿No nos podrás dar un adelanto de los tesoros? ¿Ah? Y esta realidad se ve reflejada cuando yo veo Esdras 6, cuando Dios tocó el corazón de Ciro. Y el mismo Ciro, Dios, el rey de Persia, le dijo: lo que quieras, Esdras, lo que quieras, llévate, y lo que necesites. Y dile a los sidonios y dile a aquellos que te manden la madera más fina del Líbano. Y diles que te den esto y que te den lo otro. Y yo he visto la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas, como gente que a veces no son ni de la familia, llegan y te llevan bendición. ¡Wow! Bueno, por lo general son los que no son de la familia. Y sabes, eso nos ayuda a reconstruir el templo. Y yo estoy hablando del templo nuestro, yo no estoy hablando ya de la construcción de las casas ni de nada de eso. Número 3, tenemos que despertar al espíritu que mora en nosotros, que es el espíritu de valentía, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Cuando su espíritu despertó, cuando oyeron la voz de Dios y tuvieron temor, en Ageo 1:12, hijo, vamos a Ageo 1:12. Ageo 1:12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Tuvo temor delante de Dios. Amén. ¿Sabes qué triste es cuando tú tratas de hablarle al pueblo, tratas de hablarle a la gente de Dios y decirles: teme a Jehová? Aleluya. Y se enojan, se sienten ofendidos, sienten que los agredes, pero lo único que estás tratando de hacer es que sean prosperados y bendecidos, como lo acabamos de ver. Aleluya. Que tengan temor para que puedan ser bendecidos realmente. Porque no todo es dinero, no todo son posesiones. Puedes tener una casa, pero no un hogar. Puedes tener una familia, pero puede estar tu familia toda fuera de la voluntad de Dios. Y eso, en lugar de darte bendiciones, te va a causar dolores de cabeza. ¿Sabes? Mientras el pueblo no escuche la voz del Señor, su espíritu no puede despertar, amados hermanos. Y la Biblia dice claramente que primero escucharon la voz del Señor y después la palabra de Ageo. Este es un llamado a tu vida, es un llamado. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Es un llamado a tu vida para que escuches la voz de Dios y que escuches la voz de tu pastor que te dice: ya, ahora, aquí y ahora, arrepiéntete. Cambia tu manera de vivir, restaura tu templo, restaura tu altar familiar, restaura tu vida espiritual, vuelve tu rostro a Jesús. Amén. La iglesia debe de aprender a escuchar la voz de Dios y después de la palabra de su pastor, pero muchas veces solo vemos la palabra del predicador y hasta sentimos como que me está agrediendo. Predica enojado. Enojado es que te diga: arrepiéntete. Enojado es que te diga: deja ya de hacer lo que no le agrada a Dios. Más bien, los que se enojan son los demonios que traes adentro.
cuando escuchan la voz de la verdad y que escuchan la voz de Jesús que te dicen: arrepéntete, pecador. Amén. ¿Verdad? Creo que es importante que tengas temor como el pueblo de Israel, que en su momento tuvo temor y sintió que era Dios hablándoles. Su espíritu despertó cuando escucharon que Dios estaría con ellos. ¿Cuántos quieren que Dios esté con él? Amén. Pues ya es tiempo de que escuches la voz de Dios y que despiertes. Despiértate tú que duermes. Amén. En el 1:13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con ustedes, dice Jehová. ¿Cómo te sentirías para hacer un trabajo si sabes que Dios está contigo? ¿Cómo te sentirías si tú sabes que Dios estará contigo y que no hay nada que te pueda detener? Cuando sabes que Dios está contigo, no tienes miedo de empezar ninguna obra, por difícil y complicada que ésta sea, porque sabes que el que la va a hacer es Él, no tú. Y yo me sorprendo tanto, ¿por qué? Porque la gloria que estamos viendo ahora en el ministerio donde estamos nosotros llevando a cabo la obra de Dios, los grandes momentos y los grandes días de gloria apenas están por venir. ¿Y sabes qué? Los buenos momentos y los más grandes momentos que estamos viendo en las casas de rescate y en la iglesia, esta iglesia que cada vez es mayor, está sucediendo sin las personas esas que tanto te detestan y tanto te odian y tanto te denostan y tanto hablan de ti y tan mal te ven. O sea, el Señor Jesús mismo sacudió el árbol para que se fueran esas personas y que pudiera haber un avivamiento. Sí, y aunque duela, porque a veces duele que la familia no quiere cambiar, siguen ahí, sí, mordiéndose ellos solos en su amargura, lastimándose ellos solos, porque predicaba el pastor Javier y decías tú lo de la prédica del pastor Dante, que hablaba de confesiones de un hombre herido o dañado, de que el que está agonizante y está moribundo, dura días moribundo y agonizando, y la gente de alrededor también agoniza, junto con el presunto muerto, pero ni se muere, y ni vive, y así son muchas personas alrededor de uno, ni quieren vivir, y ni mueren a la carne, y ahí están nomás agonizantes, apestosos, apestan a muerte, y quieren que los demás estén a su lado y que crean y confíen y hagan lo que ellos hacen, y cuando tú vas en contra de esa situación, eres una piedrita en el zapato para sus vidas. Y tristemente, yo estoy como el meme ese que están la gente caminando así y yo voy en contra. Porque este mundo está en contra de lo que yo pienso, siento y creo. Y yo voy en contra del sistema que el Satanás ha establecido en esta tierra, porque el que a mí me manda es Jehová de los ejércitos, es Jesucristo. A mí no me rige mi vida el diablo. Yo no me vendo, yo no negocio con Satanás, yo no transo con Satanás. Lo hice en el pasado, sí, pero la palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Y la gente que piensa que sigue siendo el mismo desde que te conoció en el pasado, pues obviamente se queda con esa expectativa y con esa imagen, porque no está cerca de ti para ver la gloria de Dios en tu vida ahora. Entonces siguen hablando de ti como si fueras el mismo, pero pues, oh pobres, desnudos y desventurados, ¿verdad? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Sabes? Cuando el espíritu de alguien se despierta, se contagia la fe en Dios, hermanos. Sí, los dos líderes del pueblo despertaron ese día, el líder político y el líder espiritual, y cuando el pueblo vio a sus líderes entusiasmados, entonces el pueblo despertó. Yo te pregunto, no sé cómo estén tus espíritus hoy, no sé si tu espíritu ya ha despertado para que tu pueblo, o sea, tu familia, haya despertado. ¿Y tu familia? ¿Cuál es tu familia? Pues los que viven contigo. Sí, ya si de rebote llega un primo, una tía, una abuelita, pues qué bueno. Pero la realidad de las cosas es que mi familia es mi esposa,
mis hijos, los 4, mis nueras, mis yernos y ahora mis nietos. Esa es mi familia primaria y eso es a la que es mi pueblo al que tengo que despertar. Y luego ya como siervo del Señor tengo mi familia en Cristo, la iglesia, las casas de rescate. ¿Y qué tengo que hacer? Impartir la visión, impartir el amor a Dios, impartir el temor a Dios, impartir vida y no muerte. Y va a despertar el que tenga que despertar y el que no, pues no. ¿Ah? Se queda dormido y camarón que se duerme. Amén. Cuando el Espíritu despierta, vas a despertar a tu pueblo, hermano. Y si queremos que la gloria de Dios llene tu casa, debes preparar el camino para que esa gloria se manifieste en tu vida. Debes comenzar, primeramente, a dejar de lado la indiferencia hacia las cosas de Dios. Segundo, debes de comenzar a invertir en tu obra o en la obra del Señor donde estás plantado, pues eso les va a dar a ti y a tu familia un recurso. ¿Para qué? Para hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Y por último, te tienes que despertar tu espíritu que Dios ha puesto en ti, porque Dios puso en nosotros un espíritu de amor, de valentía y de dominio propio. ¿Para qué? Para contagiar la fe, motivar e inspirar a otros a unirse al gran propósito de Dios que ha puesto en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Yo le pido tanto al Señor que podamos entender y podamos darnos cuenta de lo mucho que nos ama el Señor. Y que realmente el Señor Jesucristo quiere algo contigo, hermano. Pero muchos de nosotros no nos hacemos a la idea de vivir en Cristo. Muchos queremos la gloria ya, y por eso habla de la gloria postrera, no habla de la que tienes ahorita, ni la pasada, habla de la que está por venir. Y para que venga, pues tienes que hacer preparativos, como cuando Josué hizo los preparativos para la conquista. Preparativos para poder llegar, ¿verdad? Y tomar esa tierra prometida. Acá, pajarito. No se distraigan. Y entendamos algo, hermano. Nosotros debemos de buscar la gloria postrera en nuestros hogares. Una gloria mayor. Qué importante es que actives tu gloria, hermano, en tu vida, hermano. Que actives la gloria de Dios en tu vida. Qué necesario, porque las promesas para activarlas, ¿cómo voy a activar una promesa si no la conozco? ¿Y cómo conozco las promesas de Dios en mi vida? Leyendo la palabra. Pero te sabes todo el Facebook al revés y al derecho, menos la Biblia. Te sabes la vida de todo Matamoros, San Pedro, Chávez, Viesca, Torreón, Madero y puntos circunvecinos, menos la Biblia. Cualquier cosa que pase en Infórmate Viesca ya la sabías tú antes. Entonces, para activar las promesas de Dios en mi vida, primero tengo que conocerlas. Segundo, tengo que entenderlas. Tercero, tengo que ver si existen las condiciones para que se cumplan. ¿Y cómo voy a cumplir las promesas de Dios en mi vida? Pues creando las condiciones óptimas. Si era un loco drogadicto y quiero ser próspero, lo primero que tengo que hacer es dejar de consumir, porque todo se lo dejo al puntero. Tengo que crear las condiciones óptimas, y esto es limpiando mi vida para que se me quede aquí el billete que dejaba en el punto, el dinero de las caguamas que le pichabas a los gorrones de tus amigos. Y luego, después de que ya hiciste todo eso, ¿qué tienes que hacer? Activar las promesas de Dios en tu vida. Actívalas. Nunca saques una promesa de contexto, hermano. Las promesas de Dios son pactos para con sus hijos, por lo tanto son compromisos que tú haces con Él, hermano, en las que tú tienes que obedecer las indicaciones. Me decía ahorita una persona, hey, afuera también la gente puede ser útil, no nomás encerrados, no se equivoque. Le digo, es que yo no me equivoco, el que se equivoca es usted, porque yo nunca jamás le he dicho que solamente adentro pueden servir a Cristo. Lo que sí sé es que adentro nos prepara el Señor para poder activar las promesas con las condiciones dadas en la palabra de Dios, aprendiendo a vivir conforme a la promesa del Padre en nuestras vidas, y luego ya yendo a hacer lo que nosotros aprendimos. Pero no es a la manera de uno, es a la manera de Cristo. Y las promesas de Dios fueron dadas por una persona, no fueron dadas, o que fueron dadas para ti específicamente, o para un pueblo específico. Esas están vigentes para todos aquellos que buscan a Dios. Si a una persona Dios le prosperó, no es para él nada más. Aquí dice que todo aquel que le busque.
Esto es para todo el que quiera, hermano. Así que yo creo que solo tienes que activar esas promesas. ¿Qué es la gloria de Dios? Para mí la gloria de Dios es, número uno, sentir la presencia de Dios en tu vida. ¿Sí? Éxodo 33:14, si mi presencia contigo, dice, y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es parte de la gloria de Dios. Éxodo 33:14. La presencia de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios en mi vida. Cuando yo tengo la compañía de Dios, no la puedo sentir como simplemente con nosotros en todo momento, como tal, ¿verdad? Pero sé que ahí está Dios. Y lo que hace es darme paz en momentos de preocupación, de aflicción. Y Éxodo lo dijo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Esa es la promesa de parte de Dios a tu vida y a la mía. ¿Sí? O también en Mateo 28:20, cuando dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otra cosa de la gloria de Dios, aparte o además de la presencia de Dios, es el poder de Dios. Cuando la manifestación de la presencia de Dios con nosotros viene, nos da poder. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. El poder se puede sentir, claro. La unción se puede sentir, claro. La gloria de Dios se puede sentir, claro. Sí, puedo sentir todo esto. ¿Por qué? Porque el poder de Dios en nuestras emociones juntamente activan ese poder, hermano. Y cuando temblamos, danzamos, cantamos, nos postramos, eso es Dios en nuestras vidas, hermano. Amén. La unción, te lo repito, Isaías 61:1, es la manifestación del poder de Dios por nuestras vidas, en nuestras vidas, y con esa unción impacto a otros. Porque la unción no es para mí. La unción es para usarla, para predicar el reino de los cielos, para establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque las señales, muchas generaciones perversas lo que demandan es señal. Y cuando tienes unción, hay señales. Y las señales sirven para que la gente crea. ¿Por qué? Por eso dice Jesús, dichosos aquellos o bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Pero la gente incrédula le gusta primero ver. Yo hasta no ver, no creen. Y sabes, amado hermano, la unción, en Isaías 61:1 dice que el Espíritu de Jehová o del Señor está sobre mí porque me ungió, dice, para enviarme a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los enfermos, a los cautivos y a los pobres, apertura de la cárcel a los presos. Así que la gloria de Dios es la manifestación o la revelación de Dios en nosotros, es kabod, en hebreo es kabod, significa esplendor, significa majestuosidad. Son los atributos que nos llevan a la activación plena del poder y de la unción de Dios. Tú tienes que tener la gloria de Dios en tu vida para poder activar la unción y activar el poder de Dios. Es imposible que tengas unción sin la gloria de Dios. Amén. Los atributos de Dios nos dicen que podemos dividir a Dios, ¿verdad?, en sus atributos como amoroso, compasivo, santo, fiel, sabio, misericordioso, perdonador, justo. Pero los que no se pueden comunicar propios de Dios es que son inmutables. Es inmutable, dice, es omnipresente, es omnipotente y Él es omnisciente. Amén. Cuando yo pido activar la gloria de Dios, lo que estoy buscando es que el conocimiento pleno de Dios se active en mi vida y se manifieste a plena luz y a vista de todos. Por eso cuando caminas en las calles, de repente los gadarenos empiezan a quitarse. ¿Por qué? Porque ven la unción de ti. Ven tu unción, pues la unción de Dios en ti. Amén. ¿Sabes, amado hermano? Por tanto, yo les doy un consejo, hermanos. Ayer que yo tenía esa plática triste, para mí fue una plática muy triste. Triste porque, pues, a veces no entiende uno cómo las personas que más amas son las que más te lastiman, ¿verdad? Y por eso en 2 Corintios 3:18 yo siempre he dicho que nosotros debemos todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria de Dios.
porque así seremos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Espíritu del Señor. Y cuando Él promete que su gloria será mayor, implica que Él se va a manifestar en plenitud en tu vida. Él no hace las cosas a medias, Él no deja nada a medias, Él lo que empieza lo acaba. Amén. Y entonces yo creo que tenemos que creer a este proceso y entender el mover de Dios en nuestro tiempo. Así que lo que tengo que hacer para no decir que es el tiempo de Dios, no, o que lo decreto cuando ya lo quiero, ¿verdad? No, lo que tengo que hacer es ubicarme bien en el tiempo y en el mover de Dios. El kairos de Dios es diferente al cronos del hombre. Y tú tienes que aprender, amado hermano, que cuando el profeta Ageo se encontraba dando palabra a Israel en un momento posterior a los años de cautiverio que vivió el pueblo de Babilonia, que fueron aproximadamente 17 años, Dios había despertado el espíritu de Ciro, el rey de Persia, para dejar libre a Israel. Y así pues, cuando yo veo esta palabra, digo, en Esdras 1:2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, que Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén en Jehová. O sea, el mismo Ciro, rey pagano, fue ordenado por Dios para que hiciera lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces, eso es esperar el tiempo de Dios, y yo lo voy a esperar para que cuando menos acuerden, esos paganos construyan lo que Dios les ordene que tengan que construir. Sabes, amado hermano, qué importante. Dios cuando despertó a los jefes, a los sacerdotes, a los levitas del pueblo para que se reedificara la casa de Dios, ¿verdad? Y qué hermoso es poder nosotros darnos cuenta de que pues Israel tenía en sus manos el derecho legal a edificar, porque el decreto ya lo había dado Ciro, ¿sí o no? O sea, Dios dio la orden a Ciro y Ciro dio la orden mundanamente hablando de que se construyera. Legalmente ya tenían el derecho de hacerlo. Pero espiritualmente, ¿quién lo hizo? Y así opera Dios. Y yo voy a esperar con paciencia. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Sí. Y yo sé que el Señor Jesús está conmigo y contigo también. Yo sé que Dios nos va a llevar a reconstruir nuestros templos. Muchas veces es necesario que nosotros pasemos por este proceso de reconstrucción personal, con lo cual podemos volver a adorarle, o nuestra alabanza es mayor que antes. ¿Por qué? Porque tienes que entender, 1 Corintios 3:16 dice que tú y yo somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Sí? Yo creo que es necesario que entiendas tú, primero que nada, que lo que tengo que hacer primeramente es examinar cómo estoy caminando, qué he hecho hasta ahora, qué debo esperar de aquí en adelante, que nunca espere las condiciones de que mi vida sean adecuadas para poder hacer las cosas. Si eso fuera según tú, para buscar un nuevo nivel de gloria, pues ya estuviéramos aquí, ya nos hubieran agarrado los indios, como decía mi abuelita. Sí, segundo paso, además de examinar cómo estás caminando, actúa, hazlo. Le digo a mis hijos, haz que suceda. Cuando veo a Ageo 1:8, yo digo, suban al monte, dice ahí, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, así ha dicho Jehová. Tuvieron que ir por la madera. ¿Cuántas veces queremos ver la gloria, su gloria? Quiero ver tu gloria. Y acostadote. ¿Cuándo la vas a ver, hermano? Muchas veces las bendiciones que Dios tiene para nosotros se detienen no porque Dios no las cumpla, sino porque nosotros no hacemos nuestra parte para que se active. ¿A ver? Y pues ahí detiene la bendición. Muchas veces lo hacemos así, y como Israel tenemos que tomar la decisión de actuar sabiendo que en el proceso de reconstrucción de nuestras vidas como templo a Dios debemos eliminar escombros del pasado, debemos reestructurar o restaurar nuestras vidas, o quizás simplemente o solamente debemos pasar de un nuevo nivel a otro nivel nuevo en lo espiritual. Cuando decides actuar, iniciar o realizar la voluntad de Dios en tu vida, el que va a ser glorificado en tu vida va a ser Dios y no tú. Amén.
Así que yo te invito, amado hermano, a que te esfuerces, dice Jehová, esfuérzate también, hijo de Josadac, como le dijo a Zorobabel, sumo sacerdote, cobren ánimo, pueblo todo en la tierra, dice Jehová, y trabajen porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:4. Cuando tú tomes esto en cuenta, luego después de lo que hicimos de actuar, ahora lo que tienes que hacer es ser paciente. ¿Cuántos les gusta ser pacientes? Entonces, cuando Israel no construyó el templo en una noche, hermano, Dios se tomará el tiempo necesario para trabajar contigo, para poner, para quitar, para ordenar elementos en tu vida, para que su gloria sea manifiesta, y en ocasiones tú deberás de ser diligente para poner, quitar y ordenar. Así en ese proceso de activar su gloria encontrarás dificultades, enemigos, vas a pelear contigo mismo, pero persiste y sigue adelante. Haz un pacto a tu favor. Su gloria no se ve con ojos físicos, se manifiesta en lo espiritual, pero impacta hasta en lo material. Amén. A mayor activación de su gloria en ti, mayor impacto habrá para aquellos y ellos. Y así tú vas a tener que tener en cuenta que tenemos que ser pacientes hasta que veamos la gloria de Dios. Inclina tu rostro, hermano. Repite conmigo. Señor Jesús, yo sé que no soy aún la persona que tú quieres que yo sea. Sé que estoy en un proceso, pero te doy libertad total en mi vida. Te acepto, te reconozco y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que guíes mis pasos, que pongas en mí el querer como el hacer, y que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que así la gloria postrera sea mayor que la primera. Amén. Gloria a Dios. Dáselo fuerte.